Hola, ¿qué tal? Pues aquí saludándote. Estoy haciendo una prueba aquí en mi auto para hacer una grabación. Estoy en espera de algo, así es que voy a aprovechar este tiempo para grabar esta carta para mis hijos. Te saludo, soy el pastor Axa Macedo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, y hoy quiero compartirte algo muy importante. Hace unos días estaba dando una clase en la licenciatura en teología y resulta que una de las alumnas me preguntó que estábamos viendo el pasaje de Marcos, donde el Señor Jesús, ahí en el capítulo 3 de Marcos, en el versículos del 20 al 30, sucede algo, una lección muy importante por parte de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, hace un milagro, libera a un endemoniado, y los críticos de nuestro Señor Jesucristo dicen que Él lo hizo por Belcebú, el príncipe de los demonios. El Señor Jesús les explica por medio de parábolas que no, que una casa no puede estar dividida contra sí misma, y que no se puede echar fuera a un hombre fuerte si antes no le atas. Esta explicación de nuestro Señor Jesús era para dejar en claro que no lo estaba haciendo por Belcebú, el príncipe de los demonios, sino que la obra que Él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y por qué da esta explicación? ¿Por qué el peso de esta explicación? Porque Él mismo dice que cualquier blasfemia le sería perdonada a los hombres, pero no una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no le sería perdonado nunca, sino que sería para su condenación eterna. Y precisamente la hermana me preguntaba, ¿por qué ese peso? ¿Por qué si, como lo dice Mateo, por qué si se le perdonaría una blasfemia contra el Padre, una blasfemia contra el Hijo, pero no se perdonaría una blasfemia contra el Espíritu Santo? La verdad es una pregunta muy interesante, y no sé si tú te has hecho esa pregunta alguna vez, pero eso nos llevó a una reflexión acerca de por qué el Señor Jesús dice que una blasfemia contra el Espíritu Santo no le sería perdonada a los hombres. Quiero que lo entiendas hoy, quiero que lo sepas hoy, y que te quede claro, porque es de gran peso lo que tú decidas respecto a tus palabras y a lo que ves y juzgas con tus palabras. Hoy en día es muy fácil juzgar lo que se ve en las iglesias, lo que sucede en las iglesias. Hoy es muy fácil juzgar lo que pasa en las iglesias, y se juzga mucho lo que sucede en las iglesias por causa perdón por este movimiento. Espero que ahí esté. Creo que ahí está. Perdón, estamos en movimiento. Y entonces la pregunta surge, ¿por qué sí se perdona una blasfemia contra el Padre, sí se perdona una blasfemia contra el Hijo, y no se perdona una blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto es algo muy profundo, porque hoy las redes sociales están impregnadas de juicios contra lo que sucede en las iglesias. Yo no estoy diciendo que todo lo que sucede en las iglesias es de Dios. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para discernir los asuntos espirituales y poder emitir una decisión o tomar una decisión. No volvernos jueces, incluso a veces nos queremos volver verdugos de lo que vemos en las redes sociales, en los videos, en lo que está sucediendo en otras iglesias, lo que hacen otros ministerios o otros ministros, y queremos juzgarlo porque creemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, y nosotros nos volvemos jueces. Teniendo al Espíritu de Dios, nos volvemos jueces del mismo Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús explica esto porque la liberación de los endemoniados no era algo muy común en aquel tiempo. No era algo que sucedía todos los días, como hoy la iglesia se mueve en el poder del Espíritu de Dios y hace estos milagros, hace estas señales y prodigios de liberar a las personas que están atadas o están siendo atormentadas por espíritus demoníacos. Hoy es más común verlo, incluso no nos asusta tanto o no nos sorprende tanto que algo así suceda. Lo vemos algo natural, algo normal. Pero en aquel tiempo era algo fuera de lo común, era algo fuera de lo normal. Y esto provocaba que la gente juzgara a Jesús por lo que Él estaba haciendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos y de cómo nos conducimos respecto a lo que Dios hace en el mover de lo que Él decide que tiene que ser, o como Él quiere que sea,
dentro de la iglesia del Señor. Mucho cuidado con lo que juzgamos, mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decidimos, la manera en cómo nos comportamos y la manera en cómo actuamos respecto a lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué una blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Quiero explicarte algunas cosas que nos dice la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es un tema muy extenso, no terminaría hoy de podértelo explicar acerca del Espíritu Santo, pero sí te voy a dar algunos fundamentos, algunas cosas que son muy importantes para que tú puedas comprender la importancia o el peso que tienen nuestras palabras y nuestros juicios contra la obra del Espíritu Santo. Espero que te puedan servir, espero que lo puedas comprender y que lo puedas poner en acción para que tu vida no caiga en un juicio eterno por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Primero, la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 27, el apóstol Pablo explica acerca de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Hay una gran diferencia. Nosotros no vivimos en el Espíritu por nuestras propias fuerzas, nosotros vivimos en el Espíritu por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que podemos vivir en el Espíritu. Por eso es que podemos conducirnos, actuar, saber, conocer, entender las cosas espirituales solo por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, es por lo que Él hace por nosotros y el entendimiento que nos da. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6 de ahí de Romanos 8, dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Espero que eso lo puedas entender, que sepas que ocuparse de las cosas carnales van a producir muerte en tu vida, pero ocuparse de las cosas espirituales traen vida y paz a ti. Entonces, si este es un fundamento principal, o es uno de los fundamentos respecto a vivir en el Espíritu, ¿cómo entonces podríamos hablar en contra del Espíritu? Si Él es el mismo que nos da la vida y Él es el mismo el que nos da la paz, para que podamos permanecer en una vida en victoria en nuestro Señor Jesucristo. Pensar que vivir en la carne no tiene consecuencias es algo absurdo. Vivir en la carne tiene consecuencias y su consecuencia es muerte. Pero el vivir en el Espíritu es hacer caso al Espíritu. En el versículo 14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo se vuelve nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador. El Señor Jesús se lo dijo a los apóstoles. Le dijo, voy a pedir al Padre que envíe a ustedes a otro consolador para que esté con ustedes, para que les recuerde todas las cosas que les he enseñado, para que traiga entendimiento al mundo, para que traiga convicción al mundo de justicia, de pecado, justicia y juicio, para que la gente pueda entender de que se tiene que arrepentir. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entendemos los principios divinos, los principios escritos en la palabra acerca de vivir en el Espíritu, de conocer las cosas espirituales, de comprender las cosas del Espíritu. Y cuando comprendemos las cosas del Espíritu, entonces podemos entender la necesidad que tenemos espiritualmente de Dios y poder conocer acerca de lo que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder entender las cosas espirituales en nuestra propia carne. Por eso el Espíritu Santo se vuelve nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, el que nos recuerda todas las cosas espirituales, el que nos enseña a vivir en el Espíritu y no en la carne, el que provoca en nosotros convicciones claras acerca de cómo debemos de vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, entonces ¿cómo podríamos discernir las cosas que son espirituales y la importancia que tiene el vivir en las cosas del Espíritu o el hacer las cosas del Espíritu? No lo podemos entender en nuestras propias fuerzas, no lo podemos comprender en nuestra carnalidad. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo que el mismo apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, versículo 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda cuando somos débiles. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Aún en nuestra oración, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? Que aún en lo más simple de la vida del cristiano tiene que ver el Espíritu Santo, como lo es la oración. Tiene gran importancia para nosotros. La vida en el Espíritu tiene gran peso para nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tener esta vida espiritual. Vamos a poner otro fundamento más.
En 1 Corintios capítulo 2, del versículo 12 al 15, el apóstol Pablo habla de la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo comenta y dice, nosotros no hemos recibido, dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra vez, dice el apóstol Pablo, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es este espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo, el mismo que el Señor Jesús dijo a los discípulos que pediría al Padre que fuera enviado a nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, no es el espíritu del mundo lo que nosotros tenemos tenemos el espíritu que proviene de Dios, y este espíritu que proviene de Dios nos permite saber, nos permite conocer las cosas que Dios nos ha concedido. A veces nosotros no sabemos ni cómo pedir, ni qué pedir, ni si saber si lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios, pero es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender qué cosas Dios nos ha concedido y qué cosas Dios no nos ha concedido. Por eso es importante tener al Espíritu Santo, por eso es importante llenarnos del Espíritu Santo, saber del Espíritu Santo, conocer del Espíritu Santo y vivir por el Espíritu. ¿Cómo saber las cosas que son espirituales y qué cosas no son de Dios? ¿Cómo distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Volviendo al punto que te decía al principio, ¿por qué muchos juzgan lo que sucede en otras iglesias, critican lo que sucede en otras iglesias, en otros ministerios, con otros ministros? ¿Por qué se juzga? Se piensa que se tiene el Espíritu de Dios, se piensa que el Espíritu de Dios nos da esa capacidad de juzgar lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Lo que el hombre natural no puede concebir o no puede entender es porque son cosas espirituales. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que está en las redes sociales sea de Dios. Tenemos que tener al Espíritu Santo para poder entenderlo. Esto nos lleva a comprender la importancia que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces, volviendo a la pregunta inicial de esta carta, ¿por qué sí se perdona una blasfemia contra el Padre, sí se perdona una blasfemia contra contra el Hijo, pero no se perdona una blasfemia contra el Espíritu Santo? El mismo apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30, nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque con Él fuimos sellados para nuestra redención. Yo creo que ahí en Efesios 4, del versículo 29 al 31, puedes entender por qué el Señor Jesús dice que las blasfemias contra el Espíritu Santo no serían perdonadas. Porque el apóstol Pablo, ahí donde dice que no contristemos al Espíritu Santo, menciona algo que tiene que ver con nuestras palabras. Dice que no usemos palabras corrompidas, que no pongamos palabras corrompidas en nuestra boca. Incluso en el versículo 31 dice que nos deshagamos de esas palabras, esas maledicencias, la ira, la contienda, que nos deshagamos de ello, porque contristamos al Espíritu Santo. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a entender a lo que se refería el Señor Jesús. Quiero ponértelo de esta manera. Es el Espíritu Santo, primero, el que te da convicción de justicia, pecado y juicio. El Señor Jesús pidió al Padre que fuera enviado a nosotros para que nos diera esa convicción. Cuando nosotros blasfemamos, usando maledicencias, iras, contiendas, palabras corrompidas, todas esas ofensas, juzgando incluso la misma obra del Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Si el Espíritu Santo se aparta de nosotros, porque estamos haciendo un juicio contra Él mismo, porque estamos juzgando lo que Él mismo está haciendo, o estamos ofendiendo su nombre a través del pecado, a través de nuestras actitudes corrompidas, de nuestras acciones de maldad, y estamos ofendiendo al Espíritu Santo, imagínate entonces lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros nos comportamos deliberadamente en la maldad, cuando la malicia toma control de nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos provocando? Que el Espíritu Santo se aparte. Y si es el Espíritu Santo el que nos da convicción acerca de justicia, pecado y juicio, nosotros perdemos esa convicción. Nosotros nos alejamos de la convicción de creer que Dios nos puede perdonar.
Y entonces nos volvemos más malos o practicamos más la maldad porque ya no hay nada que nos esté recordando o nos esté insistiendo acerca del pecado y la maldad que está en nosotros. El Espíritu Santo se apartó y por eso mucha gente se aparta de Dios y deja de creer en Dios porque ya no tiene al Espíritu Santo que le esté recordando constantemente lo que esa persona ha hecho y que le redarguya de justicia, pecado y juicio para que se pueda arrepentir. Si el Espíritu Santo ya no está con nosotros, ¿cómo podríamos arrepentirnos? Si el Espíritu Santo ya no está en nuestras vidas, ¿cómo podríamos volver nuestro corazón a Dios? No podríamos, porque no entenderíamos las cosas espirituales, porque no comprenderíamos lo que nos ha sido concedido por el Padre, porque el Espíritu Santo ya no nos lo enseñaría, ya no estaría recordándolo, ya no estaría trayéndolo presente a nuestro espíritu. No es por nada que el rey David dijera, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando él se encontró en pecado, cuando él se dio cuenta de la maldad que había cometido y que había ofendido a Dios, que tuvo que Dios enviar un profeta, al profeta Natán, para hacerle ver el pecado que David había cometido. En ese momento David se arrepiente, se contrista, se humilla delante de Dios, lo puedes leer en el Salmo 51, cómo él reconoce la maldad que había en su vida, cómo le pide a Dios que lo limpie de esa maldad, pero cómo suplica a Dios y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No podemos rechazar al Espíritu Santo, no podemos contristarlo, no podemos blasfemar contra Él, porque entonces no alcanzaríamos el perdón del Padre, no alcanzaríamos el perdón del Hijo, pero sobre todo no alcanzaríamos el perdón para nuestra redención. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos arrepentimiento, porque ya no comprenderíamos la maldad que hay en nuestro corazón y entonces nos volveríamos indiferentes a la maldad, nos volveríamos indistintos, ya no importaría si pecamos o no, ya no nos causaría ningún remordimiento, ya no tendríamos la búsqueda del perdón de Dios o el arrepentimiento de nuestros corazones por causa de que el Espíritu Santo ya no está con nosotros. Espero que tú puedas entender esto. Espero que tú puedas saber que no podemos burlarnos de Dios, que necesitamos apartarnos de la maldad. Hay mucho que la Biblia habla del Espíritu Santo y de cuánto nos ama. No es que el Espíritu Santo sea insensible a nuestra capacidad, pero entiende una cosa, cuando Jesucristo vino a la tierra, vino en carne y sangre, y dice la Biblia que Él comprendió nuestra debilidad y cómo la tentación podía hacernos tanto daño. Él lo comprendió, porque Él venía en carne y sangre, pero el Espíritu Santo es solo Espíritu, y es pura santidad. El Espíritu Santo en su nombre lo dice, es el Espíritu Santo. En Él no hay carnalidad, en Él no hay pecado, en Él no hay tentación, en Él no hay nada que le haga permitir el pecado en nuestras vidas. Él quiere que seamos libres. El apóstol Pablo dice que Él nos anhela celosamente, que somos su templo, que no debemos de pecar contra Él, porque entonces el Espíritu Santo nos dejaría. Creo que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ofenderlo con nuestras palabras, con nuestras maledicencias, con nuestros actos de maldad, con nuestro pecado, y aleja al Espíritu Santo, y por esa razón no alcanzaríamos perdón. Espero que esto te sirva, que traiga convicción a tu corazón. Discúlpame que sea en este lugar, pero quería aprovechar el tiempo para grabar este video y compartirlo contigo. Bendigo tu vida donde quiera que estés. Gracias por ver estos videos. Dale like, dale me gusta ahí, compártelo, suscríbete a nuestro canal, públicalo en Facebook, búscanos ahí en Facebook, en Twitter para estar en contacto con nosotros. Mándanos tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios o críticas, estaremos al pendiente de ello. Estamos dando respuesta a algunos de ellos. Esperamos seguir siendo de bendición y recuerda que no importa la distancia que hay entre tú y yo espero que estas cartas puedan mantener la comunión entre nosotros. Bendigo tu vida, esto es Carta para mis hijos, yo soy tu amigo Axa Macedo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Bye.